ayer, tenía que ver con un poco este proceso del movimiento de pobladores. En el fondo, ir viendo cómo se dio la política urbanística en Chile entre 1930 y ya lo que es el siglo, o sea, 1970, 1980, ya como en el fondo se piensa la ciudad durante ese periodo. Para esta clase en particular no trabajamos específicamente en lo que era la chimba, sino que hablamos como de la periferia en general, entendiendo que la chimba, como parte de esa periferia, va a vivir procesos similares a los que se están evidenciando en otras partes de Santiago. Específicamente, por ejemplo, esta zona aquí de Maipú, Pudahuel, Lo Prado, como les decía, San Bernardo, Puente Alto, todo lo que es el sur de Santiago y también la parte como oriente, pero pensemos en la Florida, Peñalolén, ¿ya? Eh, bueno, la clase tenía tres partes. La primera era como una introducción sobre el tema de las tomas de terreno. Aquí explicaba brevemente este texto, en el fondo, cuáles son las razones por las cuales se desarrolla el movimiento de pobladores, principalmente por la crisis económica en los años 30, esta migración de la cual también les hablé ayer, que se da específicamente desde el norte del país y desde el sur hacia el centro. Eh, y que genera un gran problema en Chile que tiene que ver, y pues, específicamente en Santiago, con el tema de la vivienda, porque la gente llega sin encontrar un lugar para vivir, o con arriendos demasiado altos, o bien simplemente con lugares donde no puede habitar, y por lo tanto se van estableciendo estas famosas poblaciones callampa, ¿ya? Eso es lo primero. Ay, me voy a desconectar porque tengo un poco lento este internet. Ya. Y luego les puse la escena de una serie que la dieron hace 2 años, si no me equivoco, que es la serie Ramona. Eh, y es una escena donde la serie en sí habla de esto, de dos chicas, de dos hermanas, que luego de que fallece su madre, en el campo, deciden migrar del campo a la ciudad. Eh, y muestran en el fondo cómo se va desarrollando este movimiento de pobladores. Ellas llegan a la ciudad, se enfrentan a un Chile, creo que es de los años 50, súper complejo, y luego se vinculan con un movimiento de pobladores y participan de una toma de terreno, y luego la serie transcurre ya en la toma de terreno propiamente, cómo se organizan los pobladores, etcétera. Es súper buena la serie, recibió varios premios, la protagonista también, que es la chica que tenía la guaguita. Bueno, y de eso trataba como esta primera parte. Y luego pasábamos a la primera actividad propiamente, que era la política habitacional en Chile para los años 20, o sea, para los años 20, para el siglo XX, y que específicamente empieza a tomar como mucho impulso desde los años 50, cuando ya el movimiento de poblador era súper intenso. De hecho, entre los años 30 y los años 50 podríamos decir que en realidad lo que se da es un movimiento de pobladores, ¿ya? Llega mucha gente de otras partes de Chile a Santiago y se establecen en los márgenes de la ciudad, pero no hay una política activa por parte del Estado. Entonces, como de vivienda social. Pero ya de los años 50 vemos que eso cambia, principalmente, como ahí bien aparece, a través del establecimiento del censo, de planes nacionales de vivienda, etcétera. Y bueno, después con la creación de la Corvi en el 53 y del MIMBU en el 64, que son ministerios que se dedican exclusivamente al tema de la vivienda. Bueno, y luego de eso ustedes tenían que ver un video que yo vi esta serie en el ARTV, ahí la dan, creo que la están repitiendo ahora, que se llama Maestros de la Forma y el Espacio. Es una serie que relata brevemente, son videos que no exceden los 20 y tantos minutos o la media hora, sobre la vida de arquitectos como emblemáticos chilenos. En esta oportunidad yo seleccioné el video de Sergio González, estaba entre él o Francisco Castillo Velasco, creo que así es el nombre del otro arquitecto. Bueno, pero decidí tomar a Sergio González porque es mucho más desconocido y porque además tenía mucha relación con el enfoque que yo le quería dar a esta clase. Eh, bueno, la primera pregunta sobre quién fue Sergio González, el video nos habla de que es un estudiante de arquitectura inicialmente, que entra a la Universidad de Chile y de izquierda y que se vincula muy tempranamente en sus primeros años de universidad a un movimiento de reforma que se está dando en los años 40 en términos estudiantiles y cómo impacta en la Universidad de Chile con
un movimiento, de una paralización, ya estamos acostumbrados a eso, una toma, un paro, donde los estudiantes de arquitectura hacen como un mea culpa sobre lo que se está viviendo en Chile, que es este problema habitacional, y que ellos como arquitectos en el fondo no estaban vinculándose con esa realidad. Eh, bueno, se titula de arquitecto Sergio González y muy tempranamente se vincula a la política de un partido comunista que estaba era ilegal porque estamos en el gobierno de González Videla, Gabriel González Videla. Sin embargo, él se postula como diputado y gana. Y como el dato era que había salido como el diputado más informado de la época, porque me dio mucha risa esta parte del video. Y después él se desarrolla, se aleja un poco como, por así decirlo, de la política propiamente y se dedica como a lo político, que en el fondo es desde la arquitectura, desarrollar planes sociales en torno a la vivienda. Esa es más o menos la biografía de Sergio González. Y que para dictadura, bueno, le afecta muchísimo. Y él es además el creador de la Villa Olímpica en Ñuñoa y de este edificio súper importante que es el Gabriela Mistral, ¿ya? O el UNTAD tercero que se construye durante la Unidad Popular. Bueno, ¿de qué se trataba el problema de la vivienda en Chile para mediados del siglo XX? Básicamente, mucha gente que migraba del campo a la ciudad sin encontrar un lugar con las condiciones mínimas para poder habitar. Y por lo tanto, frente a esos problemas que había, la única alternativa que tenía la gente era de llegar y situarse en los márgenes de la ciudad, en terrenos que se tomaban de manera ilegal. Y allí establecer viviendas de tránsito con ninguna garantía de una vida digna, pero que les permitía tener un techo, al menos, y poder tener a su familia. Bueno, ¿en qué consistió el movimiento de reforma de la Facultad de Arquitectura de la Chile? En 1946 deciden hacer un cambio en los planes de estudio. Y esto es súper innovador, chiquillas, porque esto normalmente no se da. Ya nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba en historia, se quería cambiar el perfil de egreso de la carrera porque sabíamos que estudiando historia tú no te da ninguna garantía de trabajo. Tienes que saber estudiar otra cosa para poder obtener una pega. Y hicimos mucho trabajo para poder modificarlo y fue súper complicado. Sin embargo, en esta época, los estudiantes de cursos más avanzados, así cuarto año, una cosa así, se organizaron para modificar los planes de estudio y lo consiguieron. Hicieron un paro y todo y lo consiguen. Y Sergio González, que estaba en esa época en primer año, activamente se une a este movimiento que lo que buscaba era un currículum, un plan de estudio más vinculado con la realidad. Y lo consiguen, y cómo, y esto es súper importante, a mí me llamó la atención, yo desconocía esto, yo sabía que los arquitectos de los años 50 de la Chile habían como cambiado la idea de cómo hacer arquitectura para la época, pero no sabía de que habían sido de alguna manera asesorados por la Bauhaus, que es una corriente arquitectónica, artística, literaria, no sé si es literaria, no, pero sé que es de las artes plásticas y la arquitectura, que es alemana, y con los nazis la Bauhaus se tiene que movilizar a otros espacios, pero es la Bauhaus quien colabora con los estudiantes de arquitectura de la Chile para cambiar su plan de estudio. Súper importante ese fenómeno. Bueno, ¿cuál fue la propuesta arquitectónica de Sergio González? Muy ligado a la reforma, dejar de hacer estos monumentos, estos palacios, estos elementos que ayer yo les explicaba que esto iba muy de la mano a fines del siglo XIX, con esta mirada como eurocentrista, donde nosotros estábamos como anonadados con Francia, y en realidad lo que se dan cuenta acá es que la gente, de que la arquitectura está al servicio de esos fines de alguna manera, pero no al servicio de la gente. Entonces, alejar un poco la arquitectura del arte y llevarla más a los problemas sociales. Entonces, ahí donde se propone un nuevo modelo de arquitectura, que en el fondo es el crear como nuevos edificios, pero para los problemas que está teniendo concretamente la gente, y es ahí donde Sergio González hace una tesis para reforma agraria, y como ahí bien aparece en el video, 10 años antes de que se empiece a implementar la reforma agraria, y hace un modelo de vivienda popular, eso quiere decir de vivienda que la gente común y corriente puede acceder, pero que sean con metros cuadrados
óptimos, que tengan todos los recursos y que además sea económica. Y además, Sergio González también participa activamente en instalar tomas de terreno. Y bueno, ¿qué diferencia o similitud existía con las reformas de Vicuña Maquena? Una diferencia, bueno, o una similitud es que efectivamente todos quieren como abordar un problema de la vivienda y todos quieren ordenar un poco la ciudad, ¿ya? Si eso es lo que se quiere hacer. Ahora, la diferencia es que Vicuña Maquena lo hacen para generar una pseudo limpieza en una ciudad que él considera que debe ser la civilizada, mientras que la propuesta de González, junto con los estudiantes de la Chile de la época, lo que buscan es vincular o dar respuestas, generar una ciudad mucho más inclusiva y mucho más justa. Entonces aquí empiezan a aparecer conceptos, quizás probablemente de entender una democracia mucho más abierta y como inclusiva al conjunto de la gente y con ideas de solidaridad, de justicia, etcétera, ¿ya? Eso. Y después, vamos a pasar acá. Y después venía este apartado muy grande sobre la erradicación de las poblaciones durante la dictadura, porque si bien esto fue constante desde los años 50 en adelante, particularmente el gobierno de Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, fueron quienes pusieron medidas muy concretas para mejorar la vivienda en Chile, no fue suficiente, y después tuvimos bueno, vimos las tomas de terreno no se acabaron y muchas de ellas tuvieron que vivir un plan ideado por la dictadura, que en el fondo es el de erradicarlas, sacarlas de comunas como el Gran Santiago, Las Condes, Providencia y llevarlo a los márgenes, a comunas como La Granja, Puente Alto, San Bernardo, y las cuales de una manera como súper extraña o inesperada aumentan su población. Y bueno, acá había un mapita que en el fondo explica cuáles eran las comunas a las cuales iban a llegar. Acá estaba como la erradicación, los blancos era de dónde iban a sacar las tomas y hacia dónde se las iban a llevar, que son actualmente como lugares donde nosotros vivimos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de Las Condes se saca gente y se las lleva, por ejemplo, a San Bernardo. Y con la promesa, ya estará lo más cómico, con la promesa de llevarlos a departamentos, a casas, que eran muy pequeñas, pero que se le daban ideas de cómo en el fondo usar un living comedor, un living room, como living y a la vez como habitación. Y se les daban estrategias a la gente para vendiéndoles en el fondo una idea de una vida digna, cuando en realidad lo que único que aplica acá es un modelo de mercado, porque estamos bajo las lógicas del neoliberalismo. Y fíjense, aquí el sol está sonriente, así como, y la luna igual está como súper feliz. En el fondo dándoles ideas, y esto es un recorte de un diario de la época, donde se daban ideas a la gente para poder vivir mejor. Bueno, ya expliqué la erradicación y las diferencias o las similitudes con Vicuña Maquena son las mismas. En el fondo, eh, yo creo que aquí hay más similitudes con Vicuña Maquena en esta idea de poder limpiar ciertos sectores, de poder limpiarlos de aquellos que son portadores de pobreza y de llevarlos hacia los márgenes de la ciudad. Mientras que la propuesta de González y todo lo que se hace entre los años 50 y los años 70 es en realidad de que si la gente, porque estas poblaciones, estas viviendas se construyen en las tomas de terreno o muy cercanas a ellas, por lo tanto, es de darle a las personas, de redistribuir la tierra y redistribuirla como de manera mucho más justa. Eso, hablé súper rápido porque era como larga la actividad. Y luego, bueno, venían estas recomendaciones que en el fondo tienen que ver con el Día Internacional del Orgullo LGTBI, ni más, que se conmemoró el 28, el domingo, y ahí hay un par de recomendaciones por si les interesa como indagar. Y todo con enfoque chileno y eso, excepto la canción. Eso, chiquillas, no sé si tienen alguna duda.